por estar aquí. La verdad, para mí es una alegría, me da mucha emoción el día de hoy poder compartirte parte de la clase. Ciertamente lo voy a compartir con mi hermano Neto, que también está por ahí, que el anterior domingo se había comprometido a estar por acá. Pero en general me es una felicidad inexplicable andar eh, por acá. Y déjame compartirte pantalla, nada más. Perfecto. Pues bien, continuando con nuestra serie de capítulos acerca del libro de espiritualidad emocionalmente sana, continuamos con el capítulo 9, que se titula Crece como un adulto emocionalmente maduro. Aprende nuevas técnicas para amar bien. Pero antes de comenzar, quisiera que me acompañaras a una oración. Nuestro Señor Padre que estás en los cielos, Dios bueno, Dios amoroso, paciente y misericordioso, Señor, hoy nos eh, acercamos, mi Dios, a ti, Señor, con toda humildad, con gratitud, Señor, y asimismo, Dios, rogándote por este mensaje, Dios. Señor, que pueda ser de fruto, mi Señor, que pueda ser semilla, Dios, que pueda ser abono para, Señor, nuestra espiritualidad, Señor. Por favor, Dios, utilízame, Dios, utiliza a nuestro hermano Neto, Dios, por favor, mi Señor, y quédate en control, Dios, de las telecomunicaciones, Padre. Señor, te quiero pedir esto y rogar en el sagrado nombre de tu Hijo Jesús que está en el cielo. Amén. Perfecto. Pues bueno, una vez más, gracias. Y quisiera partir antes de empezar con una pregunta. Y quisiera que me hicieras el favor de responderla ahí en el chat. ¿Cuál es el objetivo de tu vida cristiana? A ver, ya sea la misión que tengas, la visión que tengas para tu vida cristiana, que ahí puedas comentarnos en el chat. Obedecer a Dios, amar y honrar a Dios, ok. ¿Qué más? Platícanos ahí un poquito. Servir a Dios, muy bien. Una más. Ujú. Dice, darle gloria y honra a Dios, ser una herramienta, reflejar el ejemplo de Jesús, pero podemos tener diferentes objetivos, ¿no? Pero en realidad la ley se traduce en dos cosas. Se traduce en dos cosas. Dice Mateo 22, del 37 al 39. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente. Le respondía a sus discípulos. Este es el primero y el más importante de los mandamientos. El segundo se le parece a este. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, ¿cuál es? Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Y realmente esta escritura puede sonar muy bonita y ciertamente, y la realidad es que es muy bonita, pero hablemos de algo que es también una verdad. El amor en los sueños y el amor en la práctica. El ejemplo que más se me ocurre, que pienso que está más a la mano, el amor en sueños. Cuando nosotros vamos a predicar, a compartir la palabra, por ejemplo, puede ser que cuando nosotros compartimos, la persona acepta inmediatamente, nos tenga un buen trato, nos responda bien, sea amable, pero muchas veces sabes que la realidad no es así. Ese es el amor en la práctica. El amor en la práctica es realmente cuando no nos responden bien, cuando siquiera nos quieren escuchar, cuando se portan de una forma grosera. Ese es el amor en sueños contra el amor en la práctica. Y me gusta esta frase que dice, el amor en la práctica es una cosa severa y espantosa comparada con el amor en sueños. El problema de la inmadurez emocional. Ok, creemos en Dios, pero no sabemos cómo vivir su palabra. Nosotros no aprendemos las habilidades necesarias para crecer como un adulto emocionalmente maduro que ama bien. La Biblia es clara con lo que dice acerca de lo que debemos hacer,
Parte de este crecimiento como cristiano emocionalmente maduro es aprender a aplicar las verdades que queremos de una manera práctica. Por ejemplo, el cómo puedo ser rápido para escuchar y lento para hablar. ¿Cómo puedo enojarme y no pecar? ¿Cómo puedo ser un verdadero pacifista? Ese es un punto muy importante porque hay una diferencia entre ser alguien que ignora un problema a alguien que sí toma esa problemática, ese problema para realmente hacer paz. Otro punto puede ser cómo puedo llorar, cómo puedo deshacerme de toda amargura, furia y envidia. Cuando nosotros no tenemos la capacidad de dejar nuestras costumbres, ya sean nuestras creencias, eh, con nuestras relaciones, con este tipo de comportamientos, no generamos una diferencia con el mundo, si te das cuenta. ¿Por qué? Porque podemos creer en Dios, sí, podemos ver en la calle que hay muchas personas que son creyentes, pero no viven la palabra. Así nosotros también podemos caer en ese tipo de creencias y ese tipo de costumbres. Pero también hay características que definen en cuanto a esto cuál es nuestra edad emocional. Bebés, niños, adolescentes y adultos emocionales. Jesús predicó grandes mensajes a las multitudes, pero él sabía que no era suficiente para que las personas entendieran verdaderamente. Por esta razón, Jesús escogió a 12 discípulos con los cuales vivió 3 años enseñándoles cómo funcionaban las escrituras y los hizo practicar. Pues Jesús sabía que la inspiración no era suficiente, el creer no era suficiente. Entonces, así como nosotros, discípulos, también necesitamos habilidades prácticas incorporadas dentro de nuestra formación espiritual para crecer de una infancia a una adultez emocional. Y puede sonar un tanto raro, no sé, mmm, porque en esta sala, en este momento, puede haber personas con 40, 50, 60 años de edad, con 20 años en la fe, 25, 30, no lo sé, pero siguen comportándose como un bebé o como un niño, o tal vez como un adolescente emocional. La pregunta aquí es cómo los distingo, cómo yo puedo hacer también conforme a qué estándares puedo yo reflejarme y ver qué edad espiritual tengo. Bueno, bebés emocionales, niños emocionales, adultos emocionales y adolescentes emocionales. Las características que definen a un bebé emocional. Buscan a otros para que los cuiden. Eso es un ejemplo de, por ejemplo, cuando es el avisarle a algún hermano o que te avisen, ya empezó la reunión, ya pasaste tu tiempo, ya oraste. Otra característica que puede ser de los bebés emocionales es que tienen mucha dificultad para entrar al mundo de otros. Es decir, tratándonos de lejitos sin realmente acercarnos a los hermanos o pudiendo escuchar las necesidades de los demás. Son conducidos por la necesidad de ser gratificados. Su principal motivación es la gratitud, ya sea los aplausos, ovaciones, no sé, algún hermano que se le acerca a decirle gracias. También usan a otros como objetos para satisfacer sus necesidades. Ahora, ¿qué sucede con los niños emocionales? Están satisfechos y felices mientras reciben lo que quieren. Se desmoronan rápidamente ante las presiones, desilusiones, como ofensas desilusiones y problemas. Interpretan los desacuerdos como ofensas personales. Son heridos con facilidad también. Se quejan, se retraen, manipulan, se vengan, son sarcásticos cuando no obtienen lo que quieren. Tienen grandes dificultades para hablar en forma clara de sus necesidades y las cosas que desean, es decir, de una manera amable y madura. Ahora los adolescentes emocionales.
Tienen estar siempre a la defensiva. El típico, nunca tengo tiempo. El típico también es que hay favoritos. Piensa y reflexiona también en qué estado te encuentras. Y continuando, dice, son amenazados y alarmados por las críticas. Mantienen una puntuación de lo que dan para después pedir algo a cambio. Tratan mal los conflictos generalmente, culpan y apaciguan, van con una tercera persona, hacen mala cara o ignoran el tema por completo. Se preocupan por ellos mismos, tienen dificultad para escuchar verdades, el dolor, las desilusiones o las necesidades de otra persona. Además, son críticos y sentenciosos. ¿Ya te sentiste identificada con alguna de estas? Si sí, hay que inspeccionarnos, pero si no, estamos del otro lado. Los adultos emocionales son capaces de pedir lo que necesitan, quieren o prefieren de una manera clara, directa y honesta. Reconocen, controlan y asumen responsabilidades de sus propios sentimientos y pensamientos. Pueden, aún bajo presiones, afirmar sus propias creencias y valores sin ser adversos. Respetan a otros sin tener que cambiarlos. Dan a las personas un lugar al error y reconocen que no son perfectas. Aprecian a las personas tal cual son, las buenas, las malas, las feas, y no por lo que reciben a cambio. Evalúan con precisión sus propios límites, fuerzas, debilidades, y son capaces de discutir acerca de ellos con otros libremente. Están sincronizados, están sincronizados profundamente con sus emociones y su espiritualidad. Así también tienen capacidades de resolver un conflicto, madurez y negociar soluciones que considerando las perspectivas de los demás. Conexión con Dios, Jesús y la gente. Como cristianos emocionalmente maduros, reconocemos que amar, ahí respuesta de la pregunta que te hacía, es la verdadera esencia de la espiritualidad verdadera. Eso necesita que nosotros experimentemos una conexión con Dios, con nosotros mismos y con otras personas. Dios nos invita a practicar su presencia en nuestra vida cotidiana. ¿Qué quiere decir con esto? Que nosotros podemos tener una conexión con Dios, pero también necesitamos tener una conexión con la gente, poner en práctica las escrituras que creemos. Y algo que se me hace curioso pensar es en el tiempo de Jesús. Los líderes religiosos de aquel tiempo, los maestros de la ley, los líderes de las iglesias, nunca hicieron esa conexión con las personas. Eran diligentes, entusiastas y eran absolutamente comprometidos a tener a Dios como el Señor en sus vidas. Memorizaban libros completos, ya sea como el Éxodo, Génesis, Levíticos, Número, Deuteronomio. Oraban 5 veces al día, pagaban sus diezmos de sus ingresos y daban dinero a los pobres. Evangelizaban, pero nunca disfrutaban a las personas. No relacionaban el amar a Dios con la necesidad de ser diligentes, de ser entusiastas y comprometidos para amar a las personas. Y piensa, ellos criticaban tanto a Jesús por convivir tanto con la gente. Por eso le decían que era un glotón, que era un borracho, amigo de recaudadores de impuestos y de pecadores. Jesús disfrutaba a la gente. Jesús disfrutaba de poder estar cerca de ellos. Piensa en cada pasaje, piensa cómo y recuerda cómo Jesús es que se acercaba a las personas, cómo les hablaba. Y hay algunos donde había tanta gente que se apretojaba, pero Jesús disfrutaba de la gente, disfrutaba de estar cerca de ellos porque tenía una conexión con Dios y con la gente, con las personas. Así también nosotros como discípulos podemos tener un gran problema que es el que nos creemos el centro del universo.
como discípulos presentamos ese problema en ocasiones, que es el de vernos como centros del universo, queriendo hacer sentir, hacer ver o hacer pensar a los demás como nosotros lo haríamos, o en la misma dirección a la cual nos conviene, sin tomar en cuenta que cada uno de nosotros somos un mundo distinto. Por tanto, para poder partir a adquirir una madurez espiritual hay que hacer una revolución copérnica en nuestra espiritualidad. Nicolás Copérnico fue el que descubrió, también dato curioso, que la Tierra no es el centro del universo. Y así también, hermano, nosotros no somos el centro del universo. Relaciones, yo, eso. Citando al autor que se menciona en el libro, Martin Buber, describió que la relación más sana y madura posible entre dos seres humanos es una relación yo-tú. Reconozco en esta relación que soy hecho a imagen de Dios y también lo es cada ser sobre la faz de la tierra. Esto lo hace un tú para mí. Por esa realidad cada persona merece respeto. Es decir, lo trato con dignidad y lo trato con estima. No los deshumanizo o los objetizo. Los afirmo como que tienen un ser y que es un ser humano único y separado aparte de mí. A pesar de que tú eres diferente a mí, un yo, o tú, te respeto, te amo y te valoro. El autor sostuvo que la mayoría de nuestras relaciones humanas perdemos de vista a los otros cuando están separados de nosotros. Tratamos a las personas como objetos, como un eso. En la relación yo-eso, te trato a ti como un medio para un fin, como usaríamos un cepillo de dientes o un coche. Otro ejemplo que te puedo dar es, por ejemplo, cuando estando en la sala, ¿no? Empieza la reunión del miércoles y entras a las 7:10 de la noche. Realmente ya no conviviste como con ningún hermano también. No, inclusive nos reunimos, entramos un poquito antes y nada más estás disfrutando o recibiendo un servicio. Y al final de la reunión termina de hablar Jorge, dijo, ¿saben qué? Ya pueden activar tus micrófonos, desapareces. También podemos tener eso como una costumbre o tal vez como un hábito, simplemente viendo la iglesia como algo. Pero bueno, otra de estas características puede ser la manera en que yo veo las cosas, ¿no? A través de pensar esto es correcta. Y si tú no las ves como yo, no estás viendo las cosas de esa manera, es decir, estás equivocado. Reconocer la naturaleza única y la separación de cada una de las personas sobre la tierra es crucial para una madurez espiritual. Pero simplemente no quiero dejarte con la regañada o con el trago amargo, para nada. Ahora vamos a ver ahora sí, qué cosas podemos llevar a la práctica para poder pasar también de una infancia emocional a una adultez emocional. Pero eso ya es cosa que ahora nos compartirá nuestro hermano Ernesto. Muchas gracias. Muchas gracias, Manu. Muchas gracias. ¿Sí podemos continuar así o quieres que no hay problema? O igual pongo la presentación acá. Adelante. ¿Sí? Vale. Ok, hermanos, un gusto estar con ustedes. Un gusto verlos nuevamente y hablar de este tema que realmente es muy desafiante. El hablar de la espiritualidad emocionalmente sana después de que quizá algunos de nosotros ya tenemos mucho tiempo en la fe. Es un gran desafío y mira, lo que te quiero compartir esta noche, continuando con el capítulo Romanos 12, versículo 16, dice así:
Vivan en armonía unos con otros. No sean arrogantes, sino háganse solidarios con los humildes. No se crean los únicos que saben. Y vamos a entrar a esta parte. ¿Le puedes dar siguiente, por favor? En nuestra cercanía con otros siempre va a haber conflictos. Esta es una realidad. En nuestra cercanía con los hermanos, en nuestro ministerio, con tus compañeros en el salón de clases, con tus compañeros en el trabajo, va a haber conflictos. Siempre que estamos con alguien más, va a haber conflictos. Y esa es una realidad. Ahora, la forma en la que resolvemos los conflictos revela nuestra madurez emocional. ¿Te has puesto a pensar en esto? ¿Cómo resuelves los conflictos hoy? Hay personas que en medio de un conflicto, en lugar de acercarse y hablar o tratar el tema, prefieren evitarlo. O a lo mejor tú, esposo o esposa, que ves que hay un hábito que no te gusta, en lugar de decirle como, ay, oye, la anterior, está bien, gracias. En lugar de pararte y decirle, oye, amor, fíjate que hay algún hábito que no me gusta. A veces preferimos evitar los conflictos. Lo mismo pasa con alguno o con tu mejor amigo, o con tu papá o con tu mamá, ¿sí o no? A veces preferimos evitar el conflicto porque no sabemos. La forma en la que resolvemos conflictos realmente revela. Y aquí sí quiero pedirte que medites cómo tú resuelves los conflictos. A lo mejor te enojas, gritas, haces berrinche y te vas, y después regresas y ya todo está bien. ¿Qué tal en tu tiempo de discipulado? ¿Cómo resuelves los conflictos? ¿Escuchas con paciencia o te enojas? Esto revela realmente cómo estamos espiritualmente. Ahora sí, la siguiente, por favor. ¿Qué es a donde nos estaba llevando Pablo? Pablo entendía esto. Imagínate Pablo estando con diferentes hermanos, en diferentes iglesias, en diferentes contextos. Lo que él sabía es, si hay algo que necesitan, y específicamente aquí en la iglesia en Roma, necesitan vivir en armonía. Piensa, Roma, una ciudad donde el auge era la filosofía, diferentes tipos de pensamiento, diferentes tipos de hábitos. Y lo que Pablo estaba llamando a la iglesia en este punto es, necesitan aprender a vivir en armonía unos con otros. Y este es el desafío que tú y yo tenemos. Hay que vivir en armonía. Y para vivir en armonía hay que estar dispuestos a resolver conflictos, ser pacificadores. Es decir, no es como, ay, yo veo algo y me hago de la vista gorda. Acuérdate, la Biblia dice, el que sabe hacer el bien y no lo hace, ¿qué pasa? Comete pecado. ¿Ok? Entonces, para mantener muchas veces la armonía, tenemos que estar dispuestos a resolver conflictos. Los conflictos, hermanos, no son malos, pero hay que saber tratarlos. Y también hay que aprender a saber que hay batallas que se pueden pelear y otras que no vale la pena, pero tenemos que estar dispuestos para lograr esa unidad. ¿Podemos ir a la siguiente, por favor? Ok, vamos a hablar para resolver conflictos. Para resolver conflictos, primero, identifica el conflicto. Algo que nos pasa muy a menudo es que estamos enojados
y no sabemos por qué estamos enojados. Nos sentimos molestos y no sabemos decir por qué estamos molestos. Y esto genera un problema mayor. Entonces, primero identifica el conflicto. Antes de ir y pelear, identifica qué fue lo que me lastimó, qué fue lo que me hizo sentir mal. Y esta parte es importante. No lo ignores o lo dejes pasar por mucho tiempo, porque al dejarlo pasar mucho tiempo sin tratarlo, te vas a amargar. Eres como una olla express. Se carga, que va a llegar un momento en el que va a explotar y las consecuencias pueden ser devastadoras. Entonces, identifica, siéntate, medita, qué fue lo que te hizo, qué es lo que te hizo sentir tal acción o algunas palabras que utilizaron. Es importante, identifícalo. Ahora, al momento de hablar, habla lo que sientes. No sé si te pasa, pero en el momento en el que queremos expresar lo que sentimos, muchas veces nos podemos quedar un poquito cortos, porque es como, híjole, ¿cómo le voy a decir que no me sentí respetado? ¿Cómo le voy a decir que no me hizo sentir amado? ¿Cómo le voy a decir a George que esto que hizo está mal, si es mi cuate y se va a enojar conmigo? Hermanos, mantener la armonía. Se trata de meternos y hablar la verdad con amor. La verdad con amor. Es decir, no por decir la verdad, no quiere decir que amo a mi hermano. Al contrario, decimos la verdad porque amamos a la gente con la que convivimos. Habla lo que sientes, ¿no? Siguiente. Estamos hablando de para resolver conflictos. Confirma que lo que dijiste haya quedado claro. Y esta parte es muy importante. Tengo 2 años de casado. Y si hay algo que te puedo compartir es que es un constante, yo escucho a mi esposa y a veces digo, ok, creo que ya me entendió. Pero a la hora de la hora, me doy cuenta como, ay, no, creo que no quedó claro, ¿no? Y entonces tengo que ser claro y sentarme, oye, amor, mira, te dije que me ayudaras con esto. Y te voy a poner un ejemplo, si quieres, chistoso, pero recién le dije, oye, por favor, cuando usemos la licuadora, cuando la uses, échale un poco de agua, sacúdela, déjala ahí y ya después yo la lavo. Y dijo, ok. Al siguiente día, ¿qué crees que pasó? La licuadora estaba sucia, sin agua, y entonces me di cuenta, necesito ser claro. Y le expliqué, mira, quiero pedirte que cuando uses la licuadora, échale un poco de agua, sacúdela y luego vierte el contenido, porque para mí va a ser más fácil lavarlo. Y si la dejas así, va a ser súper difícil lavarla. Se pega la leche, por ejemplo. Tuve que confirmarle a mi esposa que le pudiera quedar claro. Y también ella me ha dicho cosas como, sabes, cuando me tratas así, cuando me ves así, cuando dices estas palabras, no me hace sentir amada. Y eso a mí me ayuda porque está confirmando, me está diciendo, esto es, ¿no? Lo que te he dicho, quiero que quede claro. Entonces, asegúrate que lo que digas cuando estás en un conflicto quede claro. Siguiente, por favor. Hay que estar dispuestos a escuchar. Si hay algo por excelencia que necesitamos desarrollar, hay quienes lo tienen más desarrollado que otros, pero hay que aprender
a escuchar. Y para esto se requiere una disposición en el corazón. No es fácil si no es tu naturaleza. Pero escuchar es una parte del amor. Deja que la persona con la persona que está resolviendo el conflicto exprese todo lo que siente. Evita las distracciones. Evita las distracciones. Piensa esto, estamos resolviendo un conflicto y de repente estoy así. Ajá. Sí. Ajá. Ok. Ujú. ¿Qué más? ¿Cómo te sentirías? ¿Cómo te sentirías? Mal. ¿Ok? Te sentirías mal, ignorado, ¿no? No te sentirías escuchado. Es normal. Por eso necesitamos aprender y estar dispuestos en el corazón a escuchar. Evita distraerte con las cosas que están en el exterior, con tu teléfono. Si estás resolviendo un conflicto, dale la seriedad al conflicto. Eso habla de tu madurez. Evita las distracciones, estemos dispuestos a escuchar. Siguiente, por favor. No hagas suposiciones. No hagas suposiciones. Y esto es algo que no sé si te pasa a ti, pero a mí me pasa mucho, que estoy escuchando y de repente empiezo a armar como, ok, creo que reaccionó por tal, y empiezo como a hilar las cosas y después te das cuenta que la suposición que hiciste es incorrecta. No hagas suposiciones, escucha con paciencia, escucha la resolución a la que el hermano, tu familiar o tu amigo realmente te está diciendo. No supongas cosas o no te vayas con la idea de, bueno, creo que lo que trató de decir fue tal. Y muchas veces por estos problemas de comunicación se generan problemas más grandes. Entonces, no hagas suposiciones. Siguiente, por favor. Respeta la idea del otro. Parte de escuchar es entender lo que la persona que está enfrente te está compartiendo. Se trata de respetar su idea. Ojo, si se trata de pecado, tienes que hablar y necesitamos tratar el pecado como es, como pecado, como algo que está mal. No hay vuelta de hoja. Por lo siguiente, ¿podemos dar la siguiente? Ah, ok, a ver. ¿La siguiente cuál es? Mano, mano. Ok, perfecto. Respeta la idea del otro, porque llegamos a este punto. No te creas, a veces nos creemos los únicos que sabemos. Nos como, no, mi verdad y mi idea es lo que debe ser. Entonces, es así como actúo. Pero no, Pablo nos enseña que quizá hay una forma de resolver las cosas y eso puede ser correcto, pero tú no tienes toda la verdad. También quizá en las ideas que tienen otros puede haber cosas muy interesantes y muy buenas que pueden ayudar a la armonía, que pueden ayudar a un proyecto y que pueden edificar a lo mejor una amistad, tu matrimonio, tus convicciones. Si no se crean los únicos que saben. ¿Podemos regresar? 5. Llega a acuerdos. Y esta es una parte importante del conflicto. Si te das cuenta, es un proceso largo. Realmente entrarle a los conflictos no es como
Bueno, ya te escucho, tienes 3 minutos y corre tiempo. Ok, ahora escúchame a mí, 3 minutos, ok, corre tiempo. ¿Sabes qué? De lo que platicamos, creo que esta es la solución. No, a veces, a veces te vas a tardar horas, a veces te vas a tardar horas en resolver el conflicto, pero ¿sabes qué vale la pena? Muchas veces vale la pena sentarte, tomar el tiempo cuando son cosas importantes. No creas que este ejemplo que te doy de la licuadora, me senté con mi esposa y 2 horas para decirle como, oye, mira la licuadora. No, hay cosas que pueden ser más prácticas, ¿no? Pero por ejemplo, como, oye, ¿qué tal si compramos esto? Ok, vamos a sentarnos y vamos a platicar, vamos a ver cómo están nuestras finanzas, vamos a ver si es algo que necesitamos. ¿Qué te parece si pedimos consejo de más hermanos? Yo no estoy de acuerdo en comprarlo, aunque tú sí, pero ¿qué te parece si vamos a tener este proceso? Y a veces eso te lleva mucho tiempo, pero vale la pena. Lo mismo si es algún conflicto con un amigo, ¿no? A veces vale la pena sentarte, sobre todo cuando se trata de tu familia, si es tu esposa, si es tu esposo, hermanos, vale la pena. Si es tu discipulador, si es tu amigo, ¿no? Tu discípulo, vale la pena darle el tiempo. Busquemos estos acuerdos. Sin duda son cosas que construyen. Por eso Pablo me encanta. Ahora sí, la siguiente. Por eso Pablo me encanta porque dice, hey, no se va a tratar de a lo mejor la idea que tú tienes. Quizás se va a tratar de la idea que tiene el otro. Y hay que estar dispuestos en el corazón. Y eso también habla de madurez. Madurez espiritual. Siguiente, por favor. Expresa lo que esperas de las otras personas. En un acuerdo es importante, expresa qué es lo que esperas. Después de que platicamos esto con tu novio, con tu novia, con tu esposo, con tu esposa, con tu hijo o con tu mamá, con tus papás, ¿qué esperas? Después de conversaciones que yo he tenido con mi esposa, eh, me ha dicho, yo espero que seas más ordenado. Y específicamente, yo espero que puedas doblar tu ropa. Yo espero que puedas ser atento con los trastes. Yo espero que puedas ser disciplinado con tus tiempos con Dios. Yo espero que me ayudes en la mañana para preparar el desayuno. Expresa a los otros lo que esperas. Jesús era súper explícito con esto. Y Pablo también, te puedes dar cuenta, les decía, oren en todo momento, oren sin cesar. ¿Qué era lo que Pablo esperaba? Que la iglesia estuviera en constante oración. Y te vas a dar cuenta a través de la Biblia cómo hay cosas específicas que sí se esperaban. Entonces, ya que estás llegando al acuerdo, expresa lo que esperas. No es malo. Y obviamente aquí también necesitas llegar a un acuerdo. Tampoco se trata de cargarse todo hacia un lado. Es un conflicto y somos personas que estamos platicando y llegando a acuerdos mutuos. ¿Ok? Siguiente, por favor. Conflictos no resueltos son de las tensiones más grandes en la vida como discípulos. Y no solo en la vida como discípulos. Hoy hay quizá familias destruidas porque no han resuelto conflictos del pasado. Hay personas que se amargan porque no resuelven conflictos, matrimonios que hoy están tambaleando porque en su momento no atendieron el conflicto o pensaron que lo habían resuelto. Amistades se rompen porque no se resuelven los conflictos. Entonces, por eso sí es importante detenernos. Un conflicto no resuelto puede ocasionar un gran caos. Siguiente, por favor. Y listo, ya vamos cerrando. Efesios 4, 15 al 16 dice, más bien,
al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Por su acción, todo el cuerpo crece y se edifica en amor sostenido, ajustado por los ligamentos según la actividad propia de cada miembro. Esto, hermanos, esto, llevarlo nosotros, practicarlo en tus tiempos de discipulado, traerlo en la iglesia, nos va a ayudar muchísimo para que todos podamos crecer a la estatura de Cristo. Estar practicando constantemente esto nos va a ayudar a llevarnos más a Cristo, a ser más específicos y sobre todo a tener una mejor dirección. ¿Cuál es el propósito? Queremos imitar a Cristo. Queremos crecer a la iglesia. ¿Qué quiero animarte? En tus tiempos de discipulado, practica esto. Date el tiempo para hablar de lo que hay en tu corazón. Date tiempo para hablar de tu pecado. Date tiempo para decir como, mira, estos son mis principales pecados. Pereza, amor al dinero, me cuesta trabajo decir mentiras. Y en tus tiempos de discipulado, siéntate y platica. Oye, ¿cómo te fue con la mentira esta semana? Oye, ¿cómo te fue con tu pureza? ¿Viste pornografía? ¿Te masturbaste? Oye, ¿cómo te fue con este pecado que te cuesta trabajo? Eso va a ser una gran diferencia, hermanos, porque se trata de vivir la verdad con amor. Y muchas veces nos vamos a meter en estos conflictos, pero el propósito de esto es que podamos crecer a la estatura de Cristo. Y cuando estamos ejercitando constantemente esto, todos vamos a crecer en el amor sostenido por Cristo, que es la cabeza, y cada uno va a desarrollar su función de manera adecuada. Esto es algo, hermanos, que como iglesia yo creo que necesitamos estar trabajando y fortaleciendo. Y muchas cosas, a lo mejor tu ministerio, tu matrimonio, tu noviazgo, tus relaciones en la escuela, tus relaciones en el trabajo van a cambiar. Pero es un constante estar trabajando. ¿Qué refleja todo esto? Crecer como un adulto emocionalmente maduro. Y esa es la expectativa que hoy tenemos, que cada uno de nosotros pueda crecer y tener esa madurez emocional y espiritual que refleje la gloria de nuestro Dios. Esto es lo que queríamos compartirte esta noche. Esperamos que sea algo muy práctico para tu vida y sobre todo que pueda ser de mucha bendición para que todos podamos crecer a la estatura de Cristo.